Durante nuestra participación en CEN hemos destacado sobre todo la evolución de Libelium para ofrecer soluciones de principio a fin, cubriendo no solo la parte especialista de fabricante de sensores de calidad del aire IoT, sino también la parte de nuestro nuevo laboratorio de calibración y certificación de datos con la ISO 17025, los servicios de inteligencia artificial que están resolviendo a día de hoy grandes problemas y retos a nuestros clientes, como es entender el origen de la contaminación, resolver problemas de zonas de bajas emisiones y sobre todo ofrecer un entorno en el que cualquiera de nuestros socios y clientes puedan desarrollar sus sistemas de información, reporting y analítica, y finalmente demostrar algunos de los casos más relevantes que tenemos en la compañía, como es el caso de la red de calidad del aire para Marrakech o el monitoreo de construcciones en NEOM. Libelium se centra en atender y resolver los problemas de nuestros clientes. Entendemos que la cadena de valor es un reto que se tiene que atender siempre en cooperación y desarrollo con socios y partners de confianza. Libelium nace como empresa IoT, pero sabemos que existen diferentes rangos de productos en monitoreo de calidad del aire. Nosotros cubrimos solo una parte del espectro, por lo cual, insisto, estamos abiertos a las estaciones de referencia, a equipamiento ya disponible en las ciudades o industrias, por lo cual mostramos esa apertura a integrar cualquier tipo de datos, sea cual sea su origen. Obviamente también en la parte de Iris 360, nuestro espacio de soluciones, abrimos el espacio a desarrollar cualquier algoritmo de inteligencia artificial partiendo de todos los modelos y experiencias que Libelium ya tiene como base, pero sabemos que hay mucho más allá. Y finalmente consideramos que tenemos que co-crear y desarrollar todo nuestro futuro de soluciones, entendiendo cada vez más a los diferentes clientes y necesidades que hay en los diferentes mercados, como es la industria sostenible y por supuesto todo el tema de desarrollo urbano que nos afrontamos ahora de aquí al 2050. El valor diferencial clave de Libelium en servicio de calidad del aire es, uno, la parte de calidad de los datos, donde nos centramos en tres focos, que es el estándar IEQ 2510, el estándar 17660 de correlación y colocación de sensores a estaciones de referencia y finalmente un laboratorio que nos permite, ya con una certificación ENAD, dar un sistema calibrado. Segundo parte clave es que Libelium, insisto, se centra en dar una solución que solvente problemas reales. Por eso integramos algoritmos de propagación, modelado, identificación de orígenes, colaboramos con otros socios para el tema de atender las diferentes partes como es el modelado del tráfico. Y lo último, y creo que es lo más valioso, es que llevamos 16 años aprendiendo cómo mejorar cada día. Hablamos de más de 72 ciudades que a día de hoy usan sistemas de calidad del aire de Libelium. Hablamos de un despliegue en una plataforma como es Fireware que está en más de 350 ciudades en el mundo. Por lo cual nosotros lo que podemos traer y siempre con valor diferencial es nuestra experiencia, nuestro interés en continuar aprendiendo y sobre todo nuestro hambre por descubrir cuáles son las necesidades de nuestros clientes. Pues mi presentación aquí en el Congreso de CEN de Continuous Emission Monitoring está basada en la Low Emission Zone Impact Assessment, que en español son zonas de bajas emisiones, que bueno, todos conocemos porque están siendo muy famosas, sobre todo en aquellas ciudades que ya tenían problemas previos de contaminación debido al tráfico. La idea un poco que quería transmitir en esta ponencia, que ha sido bastante cortita pero intensa, de 15 minutos, es la solución que plantea Libelium para Low Emission Zones y que ya tiene desplegada en varias ciudades europeas y en más de 10 ciudades españolas. Y bueno, esta solución se basa en un software, as a service, que tiene diferentes etapas. Una primera en la que medimos el impacto real de la zona y de las acciones que vas a tomar, y luego hacemos una simulación de cuál es en base a tu KPI, la reducción de emisiones, tanto las de efecto invernadero como las emisiones de gases. Y tenemos una segunda fase en la que ya entramos al modelo de Green Canyon o de Street Canyon, que es un modelo hiperlocal en el que vamos comparando o analizando cómo se comportan todas estas emisiones y todos estos gases a nivel de calle. Es decir, qué calles van a estar más contaminadas, qué calles van a estar menos, cuál va a ser el efecto real en cada una de ellas, y por lo tanto nos ayudan a establecer o ayudar a nuestros ayuntamientos a ver dónde deberían aplicar las mayores medidas, que muchas veces tenemos la idea que vamos a quitar tráfico de la avenida principal o vamos a reducir los carriles, y eso al final tiene un efecto contradictorio, porque las calles que a lo mejor se ven más afectadas a nivel de simulación de contaminantes en la reducción del tráfico son otras, que suelen ser más estrechas o calles secundarias. Pues todos esos aspectos los tenemos en cuenta cuando trabajamos con un ayuntamiento y definimos su modelo de zona de bajas emisiones. Tuvimos unas primeras ciudades piloto en las que fuimos desarrollando hace ya 2 años
las primeras zonas de bajas emisiones, como fueron Stavanger, Tallinn, Helsinki y Ámsterdam. Luego sí que hemos ido evolucionando todo esto software, adaptándolo más a las necesidades locales y a la normativa que ha ido surgiendo desde esos primeros proyectos de hace 2 años a lo que tenemos a día de hoy. A nivel de España, pues tenemos ciudades emblema como puede ser pues, Cartagena, tenemos Tarragona y otras muchas ciudades en las que en cada una de ellas, dependiendo mucho de los problemas reales que tengan de tráfico y de la apertura de los políticos a tomar ciertas acciones, unas sí, otras no, vamos adaptando los modelos, pero todos se basan en las simulaciones que tenemos tanto a gran escala con los modelos de Kymer de propagación atmosférica como a escala de calle con los modelos de Street Canyon basados en Múnich, para poder aportar información real de no solo cómo se van a comportar los contaminantes, sino cualquier tipo de reducción, ya sea un parking, zona disuasoria, limitación horaria, limitación por tipo de vehículo, etcétera, puedan tener el mayor impacto con el menor perjuicio para la población y siempre, por supuesto, en coherencia con las otras políticas que ya está implementando el Ayuntamiento. Tiene muchos valores añadidos y es que nosotros, nuestro producto, no solo es un software, estamos integrando una cantidad de bases de datos bastante importante, tenemos simulaciones, simuladores de tráfico, tenemos modelos hiperlocales, que no es algo que estén ofreciendo la mayoría de los posibles competidores, y todo eso lo complementamos con hardware propio, es decir, el colocar grandes matrices o grandes áreas con muchos datos hiperlocales de calidad del aire en base a equipos como puede ser el Smart Spot o el AQS, nos ayudan a en tiempo real ir retroalimentando todas estas simulaciones y tener datos reales que con el conocimiento que tenemos de los simuladores tanto hiperlocales como atmosféricos nos dan los mejores resultados. Hola, estamos aquí en Barcelona, en la CEM, donde hemos venido para presentar con Livelium el trabajo que hemos realizado sobre el assessment de los orígenes de la contaminación en diferentes aplicaciones. Nuestro trabajo consiste en realizar un modelo de agrupamiento sobre los datos del modelo meteorológico y de transporte químico que utilizamos, Cymer WRF, y la idea es agrupar los diferentes puntos que tenemos en el mapa en zonas que se ven afectadas por el mismo sector. A continuación realizamos un recuento de cuáles son los sectores mayoritarios y los ponderamos respecto a las emisiones totales. Así podemos calcular el porcentaje de contribución de cada uno de los sectores registrados en los inventarios públicos de emisiones y aplicarlos en diferentes casos de éxito, como el que hemos desarrollado en NEON, donde hemos estimado con más de un 80% de precisión cuál es la contribución y el porcentaje que suponen las emisiones asociadas a la construcción de la nueva ciudad en Arabia Saudí. En Livelium hemos aplicado esto a varios casos reales. Uno de ellos es el que he comentado, entender cuánto están afectando, por ejemplo, un proceso de construcción de una nueva ciudad, cuánto se está emitiendo, pero también hemos desarrollado otros pilotos, como en Interviac, en el que estamos estimando cuál es y hemos calculado cuál es el porcentaje de emisiones que proviene del tráfico que pasa por esa carretera que cruza Bilbao. Y también podemos aplicarlo en otras aplicaciones como zonas de bajas emisiones o también infraestructuras críticas tipo red eléctrica. La idea es al final cada uno de estos diferentes sectores tiene un impacto y la idea es calcular cómo de grande es ese impacto en la concentración de contaminantes que observamos en la atmósfera. Los próximos pasos es continuar validando nuestros modelos de inteligencia artificial y clustering y compararlos con los modelos de referencia que recomienda el Joint Research Center. Y luego también otra de las mejoras que estamos aplicando es mejorar todavía más la resolución de los modelos, de tal modo que podamos calcular a un nivel de cuadrilla o de localización mucho menor. Y luego también estamos trabajando activamente en hacer que nuestros modelos sean más entendibles por lo que es la ciudadanía, es decir, no sean una caja negra que el usuario final o el ciudadano no pueda entender.
para lo cual estamos trabajando en desarrollar métodos que integren tanto el conocimiento de los ciudadanos, el conocimiento de los expertos y el conocimiento de las autoridades públicas en el desarrollo de nuestros algoritmos. Behind the change, beyond the challenge.